Bueno, vamos a revisar el tema 3, que es frecuencias relativas. Vamos a ver de qué tratan. Vamos a ver cómo se construye una tabla de frecuencias relativas. Para empezar, la frecuencia relativa es la división entre las veces que se repite un dato y el total de datos. Ya vimos que eso se llama frecuencia absoluta. Esto quiere decir que vamos a usar la frecuencia absoluta para calcular la frecuencia relativa. Vamos a comenzar con el mismo ejemplo de los coches por familia. Ya habíamos hecho este paso, que es entrevistar, como podemos ver acá de los datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 elementos, quiere decir que se entrevistaron a 10 familias. Y el primer paso es el recuento de datos, es decir, la recolección de los datos. Y esto quiere decir que 3 familias tienen un coche, 5 familias tienen 2 coches y 2 familias tienen 3 coches. El paso 2 es hacer la tabla de frecuencias absolutas. Aquí tenemos el valor más pequeño que aparece en la lista y a lo último el valor más grande que aparece en esta misma lista. Y la frecuencia absoluta nos dice el número de familias que tienen un auto, el número de familias que tienen 2 y el número de familias que tienen 3. Y como vimos son 10 familias. Entonces, para calcular la frecuencia relativa, hay que dividir cada elemento de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, así el primer elemento de la frecuencia relativa es dividir 3 entre 10. Primero se escribe como fracción, se hace la división y se obtiene este número en expresión decimal. 3 entre 10 es igual a 0.3. Lo mismo el segundo elemento sale de hacer la división 5 entre 10 y esa división es igual a 0.5 y el último elemento es 2, ya que aquí tenemos el elemento 2 entre el total que es 10, entonces es 0.2. Aquí para la frecuencia relativa, siempre que sumemos todos, en este caso son nada más 3 valores, siempre debe dar el valor 1, siempre, como en el caso anterior que habíamos visto. Entonces aquí, si nosotros sumamos todo, nos va a dar 0.5 más 3, 0.8 más 2 más 0.2, eso es igual a 1. O lo mismo lo pueden hacer con las fracciones. 3 décimos más 5 décimos es igual a 8 décimos. Y 8 décimos más 2 décimos es igual a 10 décimos. Y si ustedes hacen la división 10 décimos, es 10 entre 10, es igual a 1. Y es así como se construye la tabla de frecuencia relativa. Entonces vamos a ver cómo son los ejercicios de este tema. Son solo dos, 3.1 y 3.2, que son los que hay que realizar. Y veamos. Primero dice, aquí dice un mensaje, solo si corrige esto, quiere decir que aquí ustedes van a elegir los datos, si le dan clic. Conforme le dan clic van apareciendo números, pero bueno, eso es una vez hayan leído. Dice, elabora la tabla de frecuencias relativas. Y el siguiente ejemplo es una encuesta a 20 familias sobre el número de televisiones. Si pueden ver, aquí tenemos varios datos. En el caso anterior solo eran 10, quiere decir que solo habían entrevistado a 10 familias. En este caso ya les está dando ese valor, que es 20, y ya nos aparece por acá. Y el primer paso ya está hecho, que es la tabla de frecuencias absolutas y el recuento de datos. Aquí el menor valor es 1, quiere decir que la cantidad mínima de televisiones por familia es 1 y la cantidad máxima de televisiones por familia es 4. Y esto quiere decir que 4 familias tienen un televisor nada más, 8 familias tienen 2, 6 familias tienen 3 televisores y solo 2 familias tienen 4 televisores, para hacer un total de 20 familias entrevistadas. Entonces aquí, en esta columna de frecuencia relativa, tienen que escribir las fracciones. Si recuerdan, la frecuencia relativa
se calcula dividiendo el valor de la frecuencia absoluta de cada uno entre el valor total. Entonces, en este caso, en el primer recuadro vacío, deberían escribir 4 diagonal o símbolo de fracción sobre 20. ¿Ok? Ustedes deben hacer la división 4 entre 20, ya sea que la hagan a mano o en su calculadora. Y si ustedes hacen esa división, el resultado es 0.2. Entonces aquí en la derecha tienen que dar clic hasta que aparezca ese resultado. En este caso, 0.2. En este caso se representan con comas. Y aquí ustedes lo deben escribir a mano con el teclado. Este símbolo es la diagonal que está arriba del número 7 en el teclado de la computadora. Y lo demás son simples números. Y así es como deben completar esta tabla. Una vez que tengan todos los datos aquí, para esto de aquí, para este de acá, y para el último, y todos acá, no se les olvide dar clic aquí en el símbolo de la paloma para ver si tienen el ejercicio correcto. Y una vez que esté correcto, les va a dar la opción de continuar. Yo voy a seguir para ver el siguiente ejercicio. Dice aquí un mensaje de nuevo, el formato es 0,1, ya que ustedes tendrán que escribir el número decimal, pero recordar que es con coma, como aquí lo indica, no es con punto como normalmente lo hacemos. Por ejemplo, si quieren escribir 0.3, tendrán que escribir 0,3, no punto. ¿Ok? Entonces es el mismo ejemplo de 20 familias, pero ahora sobre un número de celulares o teléfonos móviles. Les están diciendo de nuevo que son 20 familias. Acá está el total. Y se entrevistó y cada una respondió algo, ¿no? 4 familias solo cuentan con un número móvil, 8 familias cuentan con 2, 6 familias cuentan con 3 y 2 familias cuentan con 4. Entonces aquí ustedes deben escribir tanto la fracción, en este caso el primer dato sería 4, diagonal o entre 20. Y habíamos dicho que 4 entre 20 es lo mismo que 0.2. ¿Ok? Eso van a hacer para cada espacio de estas dos columnas, de esta y de esta. Escribir aquí la fracción y de este lado el número decimal. Y la última columna dice frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada se calcula sumando en diagonal. El primer dato, este de aquí, siempre va a ser igual o debe ser igual al primer dato que tenemos aquí. En este caso sería 0.2 o 0,2. O aquí hay un error mío. Les dije que es con coma, no con punto. Ahí está, 0,2. Y este de acá debe ser igual, por lo tanto es 0,2. Y si por ejemplo este dato fuera 0, voy a poner un ejemplo nada más. Si fuera 0,4, entonces el dato que debe ir aquí debe ser la suma de este anterior con este. Es decir, así en diagonal. Sería 0.2, 0,2 más 0,4 y el resultado sería 0,6. Y si por ejemplo este de aquí fuera 0,1, entonces el resultado que iría aquí sería la suma de 0,6 con 0,1, es decir, 0,7. Aquí estos datos, repito, están inventados, ya que esta suma de estos tres datos en este caso debe dar 1, como se indica aquí abajo. ¿Sí? Y también para la frecuencia relativa, todos estos datos sumados, aquí al final, recuerden que ahí deben dar un cierto valor. Es así como los resuelven y eso sería todo.